Mi mamá me decía no, después de pronto, yo no lo quiero. No estaba muy de acuerdo, que decía que era malo estar hablando de los empleadores, pero yo le dije, es una realidad, vos tenés que ver lo que nos pasa, lo que me pasa a mí y lo que le pasa a muchas trabajadoras, porque ella yo qué sé, sentía como que no estaba bueno hablar de la gente, pero yo no está bueno que me traten mal, no está bueno que me falten el respeto, entonces yo no lo considero que el libro está bueno para que la gente vea cómo Claro que sí. vivimos adentro, ¿no? ¿Sos doméstica o sos escritora? Bueno, yo me considero que soy una doméstica. Escribí un libro, pero soy trabajadora doméstica. Pero escribiste un libro que te llevó a recorrer buena parte del Uruguay, que todavía te tiene recorriéndolo, presentando el libro, que te va a llevar al exterior a hablar del libro que escribiste. ¿Por qué no serías escritora? Y bueno, porque yo digo, escribí el libro sin pensarlo, nunca estuvo en mis planes escribir un libro, pero la vida me llevó a hacerlo porque me tuvo que golpear primero y ahí descubrí que sentí la necesidad de plasmar en una hoja mi realidad y la realidad de muchas trabajadoras. Y bueno, escribí el libro. Si la gente me pregunta, ¿sos escritora? No. Yo igual digo que soy trabajadora doméstica. Quizás cuando escriba mi segundo o tercer libro me sienta que soy una escritora, ¿no? Sí, que te sientas las dos cosas, Las digamos. dos cosas. Yo pensaba, recién decías que en un momento la vida te golpeó como para que quisieras volcar experiencias tuyas y de otras colegas en un libro. ¿Cuánto pudor tuviste que vencer? Porque a mí me parece que durante mucho tiempo, y tal vez al día de hoy, a una doméstica no se le permite hacer algo que se vincula más con la cultura, ¿no? Y, No tenés derecho a escribir. ¿Cómo vas a tener derecho a escribir si sos la que limpia el piso? claro, yo igual no le pedí permiso a nadie para escribir, ¿no? Yo en ese momento que sentí la necesidad lo hice, digo. Fue una necesidad y algo que descubrí que podía hacerlo. Realmente descubrí un juego de sentimientos que me hicieron darme cuenta que yo era capaz de escribir un libro. Yo desde el primer momento que puse el título, que fue lo primero que hice, dije, escribir un libro, es un libro. ¿Empezaste por el título así nomás? Antes de Sí, tener... yo siempre digo que no sé por dónde empiezan los otros escritores. Yo puse el título y lo demás fue todo natural, porque como es algo que no tengo que inventar, no es un cuento, ¿no? Que capaz que cuando una persona escribe un cuento tiene que usar un poco más la imaginación. Yo acá tenía simplemente que sacar todo esa realidad fuera, y es algo que lo vivimos hasta ahora las trabajadoras. No hay nada para inventar, es todo real, entonces fue fácil sacar todo eso, ¿no? El título es Domésticas o Esclavas. ¿Es una sensación, en algún momento se te hizo a vos por lo menos y sentís que se le ha hecho a otras colegas? Bueno, eso, es una sensación de ser esclavo realmente, de estar dependiendo y que tu libertad y tu tiempo y todo lo demás dependa de la decisión de otros. Claro, fue la palabra que yo, porque quería que con una palabra Que impactara. impactara y que nos representara a todas, ¿no? Porque hay muchas que sí se sienten, lamentablemente, las muchachas me comentan, las compañeras, que somos esclavas, porque yo me siento una esclava por la carga de horarios y de trabajo que hay dentro de una casa, ¿no? Porque después que entramos se nos van agregando, muchas veces tenemos niños, pero después vienen los abuelos o se enferman los padres y toda esa carga viene y nosotros seguimos haciendo cosas que no estaban en el momento que entramos a trabajar, ¿no? ¿Somos hipócritas los demás con el trabajo de quien se encarga de las tareas domésticas? ¿Somos como de mirar por arriba del hombro? ¿Cómo era la relación, digamos, en la familia de repente donde trabajabas? Te podían tratar muy correctamente y demás, pero de repente venían otras personas que no vivían ahí, que no compartían todo el día contigo. ¿Cómo es el trato Realmente de a los demás? veces uno se siente discriminada, no solo por los patrones, en la sociedad, a veces también
cuando tú vas a algún lugar y tú decís que sos trabajadora doméstica, muchas veces la gente te discrimina por eso, ¿no? ¿Y cómo se vive ese dolor, digamos? A mí se me ocurre que es dolor. Claro. ¿Cómo se vive esa situación? Y uno se va adaptando, uno se acostumbra a ser tratado así, digo, tanto afuera como adentro. Digo, yo trabajé 22 años y tuve violencia verbal principalmente y me acostumbré, quizás porque necesitaba el trabajo, tuve que aguantar y uno va aguantando y se va acostumbrando. Creo que uno se acostumbra hasta que uno llega al momento que dice, basta, no quiero ser tratado así, porque no es lo correcto, ¿no? Vamos al principio. ¿Cuántos años tenías cuando te viniste de Artigas a Montevideo a trabajar? 21 años tenía, vine en el año 87 y bueno, me tocó una familia muy buena. La verdad que hasta ahora, digo, yo sigo tratándolos y ellos a mí, y, digo, realmente buenas. A mí no me gusta empoderar lo que no es real, digo, ¿no? Me tocó de los dos, porque hay de los buenos y de los no tan buenos, digo, eso es, a veces te toca y... Estoy bien, no sé si estoy claro en las fechas. Ahí tú ya estabas embarazada de tu hijo. No, No, yo, eso después. no, después con 29 años, en el 96 me embaracé. Ah, pero ahí sí estás en un cambio de empleo y no sabés Sí, si en la casa nueva te iban a aceptar sabiendo que se claro, venía una porque es muy criatura. difícil que tomen una trabajadora que está embarazada, digo. Igual ellos sabían que estaba embarazada y ella aceptó y ahí hice todo el embarazo. Cuando me fui, ella no me pagaba los derechos en ese tiempo de embarazo. Ni Cuando me siquiera se fui, pensaba, ¿no? En ese momento ni siquiera era algo, no solo que vos te cuestionaras o no, sino que la sociedad entera no pensaban que una trabajadora doméstica mereciera esos derechos. no, yo en el momento que me fui de ahí para tener a mi hijo, le dije, vuelvo, ella me preguntó, ¿volvés? Con mis derechos. Ahí yo ya le exigí que me pagara los derechos. Me dijo, está bien, voy a hablar con mi esposo porque él tiene problemas en la DGI y problemas personales y no le gusta poner a la trabajadora en caja, que a mí no me pareció, no es un problema Sus mío, problemas digo, son ¿no? suyos, claro. Está. Cuando vine con los derechos, pero yo tenía otros trabajos ahí ya con caja y yo le di la cédula como correspondía y nunca fui registrada al BPS, pero nunca fui al BPS también, es un error mío. Un No error. sabías. No, y como nunca necesitaba la sociedad, no me daba cuenta que ellos no estaban aportando. Me vine a enterar cuando me despidieron, que ahí miré 7 recibos que me había dado después de bajarme el sueldo antes, porque antes del despido vino una baja de sueldo, una baja de horarios, porque yo exigí todo mi sueldo del BPS y él consideró que no me podía seguir pagando y me bajó horas de trabajo y sueldo. Entonces ahí miré los recibos y me di cuenta que estaba ingresada en el BPS del 2006 y yo había entrado en el 96. Durante 10 años ellos estuvieron evadiendo esos. Saltearon olímpicamente Claro. aportes o sea, dinero Que hoy tuyo. en día los tengo porque hice la denuncia correspondiente, tenía los testigos, no estaba mintiendo, tenía testigos de adentro de la casa y me dieron los años, gracias a Dios, digo. ¿Cómo es trabajar adentro de la casa de otra persona? Porque tenés, supongo que tu habitación o un espacio para que vos te quedes a dormir y demás, pero en el fondo no es tuyo. ¿Cuándo tenés el momento de privacidad, por ejemplo? En el momento el que vas a dormir a la noche, que te bañás y descansás, eso. Y muchas veces te golpean la puerta para pedirte algo, digo, no, prácticamente no es. O si tienen niños, te llaman porque los niños lloran o porque tienes que cuidar. Muchas trabajadoras llevan el colchón a dormir Al cuarto de al los lado niños, capaz. en el cuarto de los niños para atenderlos porque los padres duermen, que no les corresponde hacer esas cosas, ¿no? No, y además habla del vínculo, la importancia que le dan esos padres a esos hijos, ¿no? Claro, muchas veces hay cámaras en los cuartos de los niños y la trabajadora está durmiendo ahí. Imagínate qué privacidad ninguna. ¿Y aquello de las horas extras?
Porque Y las si horas estás 24 extras. horas adentro de una casa, Las horas ¿cuál es extras, tu horario de digo, trabajo? no cuentan. Muchas veces no cuentan. Es muy difícil que el empleador te pague horas extras, ¿no? Porque más serían 16 horas extra por día. Tendrías un 16 jornal horas. de 8, supongo, las otras 16 que estás ahí, incluso las que estás durmiendo, estás en tu lugar de Es- trabajo. Estás en tu lugar y no descansas. Son 2 horas de descanso y es muy difícil que se tomen las 2 horas porque suena el teléfono, llega gente o viene el electricista o viene alguien y ya tenés que atender. Nunca estás 2 horas descansando. Eso no se cumple. Por eso yo te digo, el sindicato nos ha dado mucho, nos ha ayudado muchísimo, tenemos ley, tenemos convenio, pero de mi punto de vista, ¿no? Y hablo como Mari Núñez, las cosas no se cumplen. Existen esas cosas para la sociedad, pero adentro es un mundo totalmente distinto. Es la letra escrita, pero no, no se cumple, no se inspecciona, No digamos. se inspecciona, es muy difícil hacer igual. Yo quisiera que haya una inspección para ver las condiciones de la trabajadora doméstica, que hay muchas casas que son lamentables, pero es muy difícil una inspección poder, no se puede invadir un domicilio Claro, pero para al mismo verlo, tiempo ¿no? es un domicilio, pero es un lugar de trabajo. Es un lugar de trabajo. Y ahí quedan esas zonas grises de la ley. Ahí está. Cuando trabajabas, ¿preparabas mucho café? Sí, en las reuniones toman mucho café y té también. Bueno, yo te invito a tomar uno. Bueno, Ahora, muchísimas ¿querés? gracias. Dale. Recién me decías que fuiste madre, digamos, cuando estabas entrando a trabajar en una casa, llevas pocos meses. Nace tu hijo y en algún momento retomas el empleo. ¿Qué pasa con tu hijo? Tú trabajabas con cama, como se dice. No, ¿Tu hijo va a trabajaba vivir ya contigo? con retiro. Ah, con Yo retiro. ya trabajaba con retiro en el primer trabajo. Cuando vine de Artigas sí trabajé 8 años con cama. Después, ya embarazada, me fui a alquilar. Y mi hijo se quedaba con mi mamá. Mi mamá estaba conmigo también acá. Y igual él iba al jardín todo el día. Digo, yo me ocupaba de que tuviera esas cosas igual. Y ella me ayudaba muchísimo. La verdad que tengo que agradecerle eso porque... ¿Cuántas horas trabajabas ahí? 16 horas por día, no solo en este trabajo, sino 16 horas que más el traslado, más los traslados. más los traslados, 2 horas más, una para ir y una para volver, porque es lo que te lleva de mi casa a Pocitos, ¿Y cuánto son 40, dormías? 45 minutos Vos vivís por el cerro, el Cerrito de la Victoria. Cerrito de la Victoria. ¿Cuánto podías dormir? Y a mí siempre me gustó llegar a mi casa porque yo fui madre y padre, revisar los cuadernos de mi hijo, ver todas las cosas que hay que ver en una casa, lo que hace falta. Hacía las compras y cargaba. ¿Viste? Ya cuando venía a mi casa venía cargada para tener todo. Siempre fui una persona de dormir poco. Sigo durmiendo poco igual. ¿Y cuánto te perdiste del crecimiento de tu hijo con ese régimen de trabajo? La verdad que muchísimo. Una de las cosas que lamento de todos estos años fue no estar en muchas cosas, en cumpleaños, en el fútbol, llevarlo a la clase, a la escuela, que todas esas cosas hacía mi mamá, ¿no? ¿Y eso en algún momento vos digamos, lo podés entender? ¿Sentís que, bueno, por otro lado el esfuerzo valió la pena? Tu hijo es un hombre hecho y derecho. ¿Te queda ahí como una cuenta pendiente? ¿Es algo que hayas conversado con él? Sí, no, ahora lo hablamos muchísimo después de todo esto que pasó. Él me explicó que él no era feliz, que recién ahora que yo dejé de trabajar tanto tiempo, él se siente que tiene una madre en casa, ¿no? Y esas cositas te pinchan y te duelen, pero también por el otro lado, él entiende que yo tenía que hacer el esfuerzo por él. Hoy está trabajando, es un enfermero, sigue estudiando y bueno, creo que esas cosas también valió la pena, digo. Aunque yo considero que la gente, todas tienen que salir a trabajar, pero a veces trabajamos más, nos dedicamos mucho al trabajo, damos mucho y creo que no está bueno. ¿Él tiene orgullo de esto que has hecho? Sí, la verdad que sí.
¿Te leyó el libro? Sí, 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 igual cuando yo estaba escribiendo el libro siempre lo llamaba y le contaba a ver cómo te va, cómo va ¿Y él iba leyendo los capítulos por claro, adelantado? para ver, porque yo lo que escribía le leía a él y mi mamá me decía no, después de pronto, yo no lo quiero. No estaba muy de acuerdo, que decía que era malo estar hablando de los empleadores, pero yo le dije es una realidad, vos tenés que ver lo que nos pasa, lo que me pasa a mí y lo que le pasa a muchas trabajadoras, porque ella yo qué sé, sentía como que no estaba bueno hablar de la gente, pero yo no está bueno que me traten mal, no está bueno que me falten el respeto, entonces yo no lo considero que el libro está bueno para que la gente vea cómo Claro que sí. vivimos adentro, ¿no? Claro que sí. Es más difícil reclamar cuando hay un vínculo tan cotidiano, cuando hay una relación de afecto. ¿Contra qué tenés que...? Porque con sus más y sus menos, si te trataban mínimamente bien y te ves todos los días y todo lo demás y le criaste a los hijos a alguien, si me venís a reclamar, te digo, pero madre, si somos como de la familia, vos criaste a mis Esas gurises. cosas es lo que dicen siempre, digo. Y A uno uno se lo cree. nos cuesta porque aunque haya un grito, aunque te digan que algo está mal, había un buen vínculo, ¿no? O al menos te hacen pensar que está todo lindo y en el momento de vos ir a reclamar, no, pero voy a dejarlo pasar porque En el fondo son buenos. son buenos, pero no son buenos nada. Digo, ahora me doy cuenta que no es bondad, es porque tienen una trabajadora que les cumple y ellos están conformes con tu trabajo. Pues Claro. no están conformes, no van a ser buenos jamás. ¿Cómo le explicás a compañeras tuyas, colegas tuyas que llegan al sindicato y a las que les contás historias como la del libro y les tenés que enseñar cuáles son sus derechos y les tenés que explicar cómo tienen que calcular para cobrar el salario vacacional y todo ese tipo de cosas? ¿Cómo les explicás que tienen que reclamar? Que aunque ellas se sientan queridas, aunque les hagan creer que son parte de una familia, en realidad el reclamo lo tienen que hacer porque es un derecho suyo y que si no se lo cumple, en realidad esa familia no la está queriendo tanto. Bueno, yo estoy aprendiendo muchísimo ahora en el sindicato, aprendí muchísimo después que entré y sigo aprendiendo porque todos los días se aprende algo nuevo ahí adentro. Y a mí me llaman mucha gente me llama, muchas compañeras trabajadoras, después que me conocieron por el libro, ellas me llaman, me preguntan y yo les explico que tienen que exigir, que tienen derechos, les digo cuáles son los derechos y también las obligaciones, porque también Lógico. tenemos obligaciones, ¿no? Y les explico lo de enfermarse y ir al seguro con un sueldo mínimo que les puede pasar en cualquier momento. Y la verdad que yo, por lo que veo, las trabajadoras están empezando a madurar en eso, ¿no? Que nos faltaba. Están como perdiendo el miedo. Todavía hay muchas con miedo de hablar y de perder el trabajo, pero ha cambiado eso, ¿sabes? Que yo siento que mi libro ha ayudado en algo. Cuando una muestra la cara, se contagian otras. Se contagian otras. Hace unos años armó una polémica, perdón, no una polémica, hubo un caso que se denunció en los medios y demás de unas trabajadoras que venían de otro país, las tenían en una casa de Carrasco, una familia de empresarios con mucho dinero, pero las tenían en las condiciones de algo así como 3 horas libres por semana Sí. y estando tan alejadas del centro y de todo, no podían hacer nada y demás. Y me pongo a pensar cuánto ahora, que pasaron los años más, pero también la oleada migratoria ha traído más gente, cuánto ha precarizado más todo el trabajo. ¿Cómo se le enseña a alguien que vino de otro país a decirle, no, mirá que vos también tenés derecho? Porque vos estás trabajando y los derechos tuyos también se tienen que cumplir. El sindicato está trabajando justamente en ese punto, invita a las migrantes a ser parte del sindicato y les explicamos de que ellas tienen el mismo derecho que nosotros, porque si ellas cobran menos, las perjudicadas también somos nosotras. Son todas. Todas. Entonces nosotros, y ellas, hay muchas personas de otros países que se han ido acercando al sindicato, ¿no? Porque han entendido que ellas también tienen derechos, ya no les entregan los pasaportes a los empleadores como antes, Sí, que se te los sacaban retenían para que no se todo, pudieran ir del y país. ahí está, para que no se pudieran ir y así las tenían todo el tiempo con amenazas de que te voy a denunciar, te voy esto, y ese mucho miedo. Se ha perdido. Digo, yo me siento realmente contenta con
del trabajo que hacen en el sindicato, porque ayudan de alguna manera a ver esas cosas, ¿no? ¿Cómo te ha ido con la recorrida por el interior del país, digamos, fuera de Montevideo, cuando te encontrás con colegas eso, que no están en la capital? Sin saber, yo te diría, se me ocurre que puede haber más derechos vulnerados en el interior que en Montevideo, pero capaz que estoy equivocado. No, el interior es más complicado aún, pero bueno, nosotros tenemos en todos los departamentos, casi todos, filiales del sindicato, ¿no? Que ahí también se trabaja sobre esas compañeras de ahí. Pero el recorrido fue muy bueno, las charlas muy buenas, es lindo encontrarse con compañeras que también están en esa situación y que se dan cuenta que tenemos que estar unidas y que trabajar como un colectivo, ¿no? No trabajar de manera personal. Yo cuando hice el libro no pensé solo en mí, pensé en un colectivo. Pensé en todas, ¿no? En las de mi país y en las del exterior también, porque a mí también me llaman compañeras de otros países que están en condiciones peores que las nuestras. Y eso es bueno, que vean que tu trabajo sirve para empoderarse un poco más, ¿no? Hablando de otros países, ¿a dónde es que te estás por ir para hablar de la situación de las trabajadoras domésticas? Me invitaron ahora a ir a Ecuador, Guayaquil, a un encuentro el 20 y 21 de junio, que si Dios quiere estoy haciendo todas las gestiones para poder ir. Y para mí es un orgullo que compañeras de otro país valoren ese trabajo, ¿no? Y poder ir a compartir con ellas esto. ¿Y pensás vas a tener que dar una charla? ¿Pensás tener un encuentro más tipo mesa redonda y conversar con muchas personas? Es un encuentro va Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. No sé si ellas invitaron a alguien más, digo, a algún otro país, pero es un encuentro donde todas van a plantear sus problemas, ¿no? Pues son problemas prácticamente. Y yo voy a presentar mi libro. ¿Y te estás escribiendo, digamos, también la charla para dar un pantallazo de la situación de Uruguay? Va a ir una compañera, si Dios quiere, que se encargará de eso. Se va a encargar de esa parte. Estaba pensando que, bueno, además me has contado antes de empezar a grabar que tenés 3 libros más en proceso. Reservemos los temas y llegado el momento los comunicarás. Sí, sí. Pero pensaba cuando tenías 14 años estabas en Artigas y estudiaste dactilografía. Dactilografía. Algo que no me gustaba, que mi padre me exigía que fuera y me obligaba a ir. Yo me acuerdo que odiaba a la profesora. Aprendí a escribir a máquina. Odiaba a la profesora y aquellas máquinas gigantes. Pesadas para tipear. Pero la verdad es que, bueno, me sirvió hoy para... Tengo la máquina todavía. ¿Tenés la máquina todavía? Tengo la máquina. ¿Y quién te hubiera dicho que ibas a sacar este jugo, no? En la computadora, pero tengo la máquina. Es un testigo la máquina de la evolución de tu vida, en definitiva. Sí, la verdad que sí. Qué bueno hasta dónde has llegado. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.